conversando con Nati. Yo me sentía como Cristina Saralegui cuando lo hice, te juro, ¿verdad? ¿Te acuerdas usted de Cristina Saralegui en los 90? Más parecido a Laura. Ahora actualmente. Laura Bosa, así como. Laura en la nube. Laura en la nube. Buenas noches, hola con todos. Gracias por estar una vez más en un evento de la nube. En el día de hoy les presento a el Kikitorio número 3, que es un conversatorio. En este caso vamos a hablar sobre mareas verdes y estados fallidos. Y quiero darle la bienvenida a Nati Yepes, quien será nuestra moderatriz la noche de hoy y quien introducirá a las demás panelistas. Entonces, un fuerte aplauso para Nati. Y vamos a estar transmitiendo por Instagram Live. Si alguien tiene preguntas o igual desea hacerlo, lo puede hacer a través del chat o en nuestra caja de preguntas anónimas de la entrada. Bueno, amigos, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Muy bien. Bueno, buenas noches, amigas, amigos, amigues. Realmente agradecerle a la nube por este espacio súper chévere que nos permite reflexionar y dialogar desde diferentes espacios y experiencias también. Así que gracias a la nube, Casa Cultural, por este maravilloso espacio. Estamos aquí en este tercer Kikitorio. Recuerden que este es un espacio de conversación, de debate, de crítica, en donde nos encontramos las disidencias, las diversidades sexogenéricas, para reflexionar lo que estamos viviendo. Y en esta ocasión pues contamos con tres maravillosas personas, Mayrita, Puy y Sinchi, que nos van a acompañar el día de hoy. La idea es que conversemos un poco, compañeras, compañeros, sobre el 28 de septiembre, ¿sí? Todos sabemos que es el Día de la Acción Global por el aborto legal, gratuito, seguro, pero también yo quiero invitarles, compas, que podamos conversar sobre lo que hemos vivido durante las últimas semanas y especialmente lo que ha sucedido en los últimos días, donde las expresiones machistas, patriarcales, terminan con la vida de las mujeres, ¿no? Y por eso es que hemos denominado este conversatorio Mareas Verdes y Estado Fallido. O sea, sin duda, no solo vivimos en los espacios privados violencia, sino la institucionalidad también nos está ejerciendo violencias en nuestros cuerpos y cuerpos. Entonces, para conversar sobre estos temas muy interesantes, quiero darle la bienvenida. Primero vamos a empezar, ¿me viste? Perfecto, vamos a empezar con la Gaby. Y permíteme presentarte Gaby Sinchi. Nuestra Gaby es comunicadora comunitaria, educadora popular, productora radial. Tenemos un gran currículum. Es también, además, articulista del medio digital Wambra, que nosotros pues, le seguimos y que además sigue las luchas. Nuestra compañera, además, es feminista. También se autodetermina como parte del pueblo panzaleo, y en términos generales has acompañado procesos de liderazgo, sobre todo muy cerca a los temas de derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, pues, darte la bienvenida, recordarles a ustedes, compas, que tienen un tiempo de exposición libre, ¿no? Inicial, y luego pues ya seguiremos intercambiando con preguntas. Así que bienvenida y qué gusto tenerte acá. Gracias, Nati, gracias a todos por hacer este esfuerzo de reunirnos, y qué mejor de cara al 28S, ¿no? Una fecha que nos encuentra aquí al movimiento feminista y de las disidencias conmovidas, movidas, articuladas, trabajando para una movilización, pero que, digamos, nos encuentra en un contexto todavía bastante doloroso por los hechos sucedidos la semana pasada. Gracias también a las compañeras que están aquí, y pues nada, yo muy contenta de estar aquí, de poder hablar de este tema, que no quede por fuera el hablar de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a decidir, del aborto, sobre todo porque es un pendiente aquí en nuestro país que todavía nos lo tienen debiendo, como todo, ¿no? Nuestras vidas todavía no son valoradas en las dimensiones que merecemos en este país, así que gracias por hacer este esfuerzo. Sinchi, cuéntanos un poquito desde tu perspectiva cómo miras, cómo viene este 28 de septiembre, cómo crees que están organizados las compañeras, y cómo desde tu perspectiva, cómo miras
justo lo que tú conversabas, ¿no? Estas violencias que se han ejercido y su máxima expresión, desde la muerte que puede producir, las muertes y cobrar vida, pues las violencias. Así que nos gustaría escucharte. Claro, compadre, bueno, contarles que desde acá, desde Pichincha, digamos, no hemos podido organizar una marcha como se ha hecho en años anteriores. Espero que algunas compañeras tal vez saquen una convocatoria, pero desde la articulación que somos la Alianza por el Aborto por Violación, que nos hemos venido articulando desde el último año de cara a lo que ha sido la lucha por una ley justa y reparadora. Ustedes recuerdan la sentencia que hubo de la Corte, posterior el trabajo que se hizo con la Defensoría para lograr un proyecto de ley y luego pues todo el trabajo en la Asamblea Nacional. Pues nosotras nos juntamos, nos vimos motivadas como para hacer acciones, visibilizar esto, que de alguna manera la Asamblea se sienta interpelada, ¿no? a tener una ley realmente digna de las mujeres y de las personas con posibilidad de gestar. En ese marco, pues, teníamos la posibilidad también de este año hacer una nueva movilización, este 28S como cada año, pero como decía Nati, nos encontramos en un contexto en el que el femicidio tocó nuevamente a la sociedad, nos tocó nuevamente como un movimiento, y frente a esto pues muchas de las colectivas, las organizaciones han estado movilizadas y acompañando a Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, en acciones prácticamente diarias hasta encontrar a María Belén. Y bueno, ahora muchas también se encuentran ya en otros espacios de incidencia como son la Asamblea Nacional. El día de mañana se tiene previsto una comparecencia en la Asamblea Nacional con compañeras, con Elizabeth también. Entonces nos encuentra justo así, ¿no? Nos encuentra un poco descolocado este 28S, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de nombrar la necesidad de esta lucha por un aborto legal, seguro y gratuito, y este llamado regional que cada año se hace, ¿no? Esta es una conmemoración regional, un llamado a la acción, y en ese marco pues lo que nosotras, y les invitamos desde ya que participen, es a una acción digital que ya tenemos prevista desde varias organizaciones y colectivas a nivel nacional. Sabemos que en otras provincias sí se van a hacer acciones de movilización, pero como les menciono, por lo menos aquí en Quito, lo que hemos estado es reservando la fecha, si se quiere, para el 1 de octubre. El 28 no nos vamos a movilizar, pero el sábado 1 de octubre desde las 11 de la mañana vamos a estar reuniéndonos en el Parque El Arbolito para dirigirnos hacia acá, hacia el norte de la ciudad, en una movilización por todas estas demandas, ¿no? Por todas las violencias, en contra de los femicidios, pero también en esas violencias cotidianas que nos vulneran la vida. Y una de ellas justamente es la imposibilidad de que este país, este Estado, nos garantice el acceso a la salud sexual y reproductiva, la salud integral y el derecho a un aborto, ¿no? Un aborto legal, seguro y gratuito. En ese marco, pues contarles que van a haber también bloques, como se han hecho en varios otros movilizaciones. Principalmente va a encabezar el bloque morado, ¿no? El bloque que en este caso por todas las violencias, pero también va a estar el bloque verde, con los pañuelos verdes, con las consignas por el aborto legal, seguro y gratuito, porque también para nosotras las muertes por abortos clandestinos también son femicidios, también es parte de esta política criminal, de esta política punitivista, de esta política criminalizadora en la que este Estado fascista se basa, ¿no? Nosotros queremos denunciar eso, de que es parte también, son femicidios de Estado en las muertes de las mujeres por aborto. Entonces esas niñas que están siendo obligadas a llevar adelante embarazos en condiciones de riesgo y que finalmente terminan muriendo, también nos duelen y queremos denunciarlos también como esos femicidios que suceden en este Estado que es feminicida. Por eso hemos nombrado a esta movilización Unidas contra el Estado feminicida y transfeminicida, porque nos matan de miles de maneras. Nos mata nuestro compañero de vida, nos mata en la calle, a las compañeras de las demás
son asesinadas. El último caso, por ejemplo, de Jessica en Ambato, un caso que involucra también a la policía, a los oídos sordos de la policía, pero también a un crimen organizado, ¿no? Hay como ciertas conexiones que queremos denunciar en este estado. Como digo nuevamente, los abortos en condiciones clandestinas e inseguras, y esa muerte que también, digamos, quisiéramos nombrarla porque tiene que ver con la salud integral, esos duelos que nos hacen vivir permanentemente a las mujeres, que también nos mata de alguna manera, ¿no? Es como estos duelos constantes frente a la violencia, el saber que a ratos pareciera que no tenemos otra esperanza, que el Estado no hace nada a pesar de que estamos en permanente movilización. También es un duelo y también queremos como decir que eso causa la muerte de las mujeres, ¿no? La muerte de las personas de la diversidad sexogenérica por crímenes de odio, las muertes principalmente a las mujeres trans, y por todo eso vamos a movilizarnos el 1 de octubre. Entonces, como les digo, reservamos la fecha del 28, pero convocadas con todo ese dolor y con toda esa rabia, pero para hacerla una energía de movilización. Queremos llenar las calles como lo hicimos el 8 de marzo de este año, en el que pudimos estar cerca de 8.000 personas en las calles por lo bajito. Nosotras estamos muy orgullosas de esa movilización. Y esperamos que esta vez se convoque hacia la gente, a quienes nos están viendo, inviten a sus familias, a sus colectivas, a sus organizaciones. El llamado es a la autoorganización, a que sabemos la hora y el lugar de encuentro, pero que cada una podamos llevar desde la forma en la que queramos expresarnos, pero que nos movilicemos. Porque frente a este estado impávido, infame, que nos quiere reparar de maneras que esto pareciera burla, ¿no? Lo que están haciendo, nosotras queremos exigirle y queremos hacer una movilización tan contundente, tan radical, que nos permita hacer que ese Estado se siente en la mesa, nos dé la cara y realmente nos ofrezca soluciones reales, ¿no? Exigimos, por ejemplo, como uno de los principales puntos, además de que la cúpula policial sea retirada y los ministros también sean sancionados, el ministro Patricio Carrillo se mantenga el juicio político, ¿no? Queremos también que se retire el presupuesto de las Fuerzas Armadas y la Policía para justamente atender toda la infraestructura, tanto de la prevención de las violencias con la aplicación efectiva de la LOEI, pero también en otros ámbitos como por ejemplo la salud, ¿no? Que haya, por ejemplo, la provisión de métodos anticonceptivos en el Sistema Nacional de Salud, que garantice justamente que no haya embarazos, digamos, no planeados, no planificados, pero por otro lado también que se garantice la salud integral, que se garantice ese presupuesto que no tenemos en ninguno de los ámbitos, ni de educación, ni de salud, ni de justicia, que se lo tenga justamente, que se retire de esta estructura violenta, de esta estructura corrupta como es la policía, y que se le entregue para las verdaderas necesidades que tenemos las mujeres. Un aplauso. Para las amigas que recién llegan, también para quienes recién se conectan, recuerden que en este tercer Kikitorio estamos conversando sobre mareas verdes a propósito del 28 de septiembre y también pues lo que ha sucedido en el contexto de las últimas semanas, que nos ha demostrado que realmente estamos en un estado que no protege nuestros derechos, ¿no? Un estado que está realmente permeado desde un machismo y una política patriarcal que nos pone en riesgo. En ese sentido pues vamos a continuar escuchando a nuestras invitadas. Yo quisiera presentarles a Cuyay Terán, de la Trans Asamblea, que ya nos has de contar un poquito cómo se formó, cuál es este espacio. Pues permíteme presentarte como una persona trans no binaria, defensora de los derechos humanos, creadora y creador del proyecto Desacato. Además, es miembro activo de la Trans Asamblea y acciona en producción y contenido de comunicación comunitaria en la colectiva Las Pornógrafas. Así que encantada de tenerte acá. Lo mismo, ¿no? Tienes este primer espacio para tener esta reflexión
general sobre este tema que nos convoca en este momento, así que nada, bienvenida. Hola a todos. Bueno, primero quiero agradecer mucho a la Nube por haber propuesto este espacio y a quienes se convocan aquí para presentarnos todo el trabajo que han ido llevando. Bueno, como nos preguntabas un poquito de qué es la Transasamblea, me gustaría comentarles que este es un espacio de conspiración trans entre personas travestis, transexuales, transgénero y no binarias, donde principalmente hemos estado accionando por la Marcha Nacional Trans, que se lleva a cabo cada año el 20 de noviembre. Esta marcha se hace en conmemoración de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, que se consiguió gracias a las compañeras Cochinelli, que son mujeres trans que estuvieron durante muchos meses pinchando al gobierno para que se llegue a despenalizar la homosexualidad en el Ecuador, ¿no? Y hasta ahora también hablando de esto de un Estado fallido y que no responda a nuestros derechos y a nuestros requerimientos, cabe recalcar que a las compañeras Cochinelli hasta ahora no se las ya son personas de la tercera edad y no se les ha asegurado una jubilación, una forma para que puedan seguir viviendo, porque si en la actualidad es muy difícil ser una mujer trans y muchas veces una se ve relegada a solamente dedicarse al trabajo sexual, a la peluquería, porque no se puede acceder a otros espacios laborales. Para las compañeras Cochinelli en los 90 fue mucho peor y ahora no tienen acceso a una jubilación. Entonces, como decía Sinchi, el Estado nos mata de muchas formas, ¿no? No nos deja acceder a trabajo, no nos deja acceder a condiciones de vida dignas. Y claro, nuestra propuesta como Transasamblea es que el tema del aborto no solo trae a colación el acto en sí de abortar, ¿no? Sino esta cosa de los derechos sexuales y reproductivos que es necesario trabajar para que todos podamos tener una educación sexual y reproductiva integral, donde podamos sentirnos cómodos, donde se respeten todas nuestras necesidades. Yo estuve, aún sin ser parte de la Transasamblea, fui parte del Diálogo Nacional Disidente. Esta fue una plataforma que se trabajó en junio del 2021, en donde, bajo el contexto de la sentencia de la Corte por el aborto por violación, nosotros nos reunimos para conversar qué aborto deseábamos, qué tipos de abortos deseábamos que sean realmente justos y reparadores y que nos incluyan realmente a las disidencias. Porque a veces nos parece una incongruencia que en la ley se menciona a veces a las personas gestantes, pero comúnmente se está enfocando todo el tema hacia las mujeres cisgénero. Parece que nosotros somos solamente una cuota que tiene que cumplir políticamente correcta el Estado y realmente no les preocupan nuestras necesidades. Entonces, además también el Diálogo Nacional Disidente se enfocó en buscar que hayan abortos que sean realmente antirracistas, anticapacitistas, que también tengan en cuenta condiciones de clase y cosas por el estilo. Fue una plataforma muy hermosa desde la que yo puedo hablar de mi experiencia y nada, nos aportó muchísimo, otras cosas que ya iré explicando con el conversatorio, cuando sigamos conversando, pero eso, principalmente la Transasamblea y con el Diálogo Nacional Disidente, nos hemos planteado estas preguntas de cómo vamos a hacer que el aborto sea realmente accesible para personas de las disidencias sexogenéricas y que son diversas, porque no solo abortan las mujeres cisgénero, y además también el aborto les concierne incluso a los hombres cis hetero, porque todos necesitamos abortar de alguna forma, necesitamos abortar el patriarcado, abortar el capacitismo, el racismo y el capacitismo. El aborto es algo que nos interpela a todos. Es muy importante lo que has dicho, porque claro, muchas veces se piensa que es un solo tipo de mujer lo que nos convoca, y realmente son varios cuerpos y cuerpas que estamos involucrados en todos estos temas, así que
chévere por ese aporte. Y ahora quisiera darte paso a Erika Tirira, abogada, defensora, feminista, ahora actualmente parte del equipo de Subcuna, bueno, ya algunos años también, que has llevado muchas luchas, y específicamente ustedes han sido también unos actores muy importantes en todo el tema de la despenalización del aborto por violación. Entonces, la misma pregunta para abrir este diálogo. Recuerden que pueden hacernos preguntas también a las personas que están aquí presentes y a las personas que nos siguen en línea. ¿Cómo miras, ya ahora se va a acercar el 28 de septiembre, un año más, y también cómo miras lo que ha sucedido en este contexto de las últimas semanas, por lo que hemos denominado estado fallido a este conversatorio? Bienvenida. Buenas noches a todas, a todos. Igual agradecer este espacio, agradecer como la confianza también, ¿no?, de podernos sentar y poder conversar de algo tan importante como son nuestros derechos. Creía inicialmente que lo que hemos vivido ahora pone nuevamente en discusión y sobre todo sobre la mesa cómo vamos a construir directamente democracia, ¿no? Y creo que esta democracia que se ha venido construyendo sin las mujeres, sin las disidencias, no puede seguir funcionando. O sea, no es ahora que nosotros estamos movilizándonos, nos venimos movilizando desde los 70, ¿no? Justamente nos conversaban a partir de las luchas de las mujeres Cuccinelli, entre otros, ¿no? Entonces creo que nuevamente volvemos a la discusión de cómo vamos a constituir directamente esta democracia para nosotras, ¿no? Para nosotras. Creo que este 28S lo vamos a recibir con muchas deudas por parte del Estado. O sea, tenemos una ley que nos falló. O sea, tenemos una sentencia que de alguna manera despenaliza el aborto por violación, y cuando se despenaliza a partir de la sentencia, en el nivel de acceso que nosotros acompañábamos directo a mujeres, teníamos mayor nivel de acceso a lo que tenemos en la ley. Entonces, ¿cómo es posible que, por ejemplo, mañana la Asamblea va a poner nuevamente en discusión el tema de violencia contra las mujeres? Pero es una Asamblea que hace poco tiempo nos falló. Entonces, ¿por qué seguimos a veces poniendo nuevamente las expectativas de quién nos sigue fallando? Entonces yo creería que las organizaciones tenemos que organizarnos, sí, para seguir demandando al Estado, que está muy bien, pero también creo que tenemos que constituir propias estrategias, porque finalmente lo que nos estamos dando cuenta es que pasa la fiebre y nuevamente todo cambia, ¿no? Y nuevamente volvemos a este status quo que nos sigue fallando. Por ejemplo, yo pienso muchísimo en el tema de la ley. Creo que es una ley que, si bien es cierto, permite accesos, en la práctica nos sigue fallando, ¿no? Yo hace un mes y medio recibí el caso de una niña que tenía 11 años, que había sido víctima de violación en un cantón rural, y claro, ella llega directamente a solicitar una interrupción, pero tenía 17 semanas. Es un caso que directamente la ley no abarca, y claro, ¿no? Entonces no basta con decir que tenemos una ley si esta ley sigue siendo fallida. Además, o sea, a eso se suma que normalmente los casos de aborto por violación van a estar completamente ligadas al sistema de protección. ¿Qué es lo que pasa con el sistema de protección? Es un sistema de protección fallido. O sea, lo que seguimos viendo es que la policía no protege ni protegerá. O sea, lo que necesitamos es un cambio realmente estructural, y creo que eso es lo que las organizaciones, las mujeres, tenemos que empezar a tomar como una conciencia diferente. O sea, sí vamos a demandarle al Estado porque sigue siendo su obligación garantizar nuestros derechos, pero creo que también estamos en un momento, sobre todo en el cual tenemos que pensar qué otro tipo de estrategias nos sirven para cuidarnos a nosotras mismas. Porque claro, o sea, seguimos demandándole al Estado, pero el Estado sigue fallándonos. Mañana vamos a tener nuevamente esta discusión en la Asamblea, que está muy bien, que es lo mínimo que mereceríamos después de que una mujer haya sido asesinada, haya sido víctima de feminicidio por un policía en un recinto policial, y todavía nos siguen diciendo que ahí no tiene nada que ver el Estado y que no es un crimen de Estado, lo cual me parece sumamente grave también desde el discurso. Pero sí creo que, o sea, ¿qué esperamos más allá de que nos digan que nos van a dar $5 millones más que no se van a ejecutar? O sea, creo que es un llamado también a que estamos en otro momento, ¿no? Que tenemos que empezar a mirar un poco más allá de cómo las organizaciones, cómo las mujeres nos vamos a empezar a acompañar desde nosotras mismas a sobrevivir a esta violencia machista y esta violencia patriarcal. Creo que este 28S, creo que también como la marcha que decía Gaby, es vital y es importante, pero creo que es importante también mirar cómo nos vamos a empezar a generar autoprotección hacia nosotras, acompañarnos, porque el Estado nos sigue fallando. O sea, creo que durante este gobierno también se vienen como cosas complicadas para las organizaciones, o sea, el tema de la criminalización social, el tema de la criminalización hacia las defensoras y defensores de derechos humanos es grave. Entonces yo creo que mientras más nos organicemos también vamos a estar más en riesgo, sobre todo, por ejemplo, activistas
y creo que tenemos que empezar a mirar también hacia adentro cómo vamos a empezar a protegernos. Esa es una de las cosas que a mí me tiene como, y que como organizaciones nos genera como muchísima, o sea, nos genera muchísima ansiedad, ¿no? Como duda de cómo vamos a dar esta respuesta realmente a estos duros momentos que estamos viviendo y que el Estado no responde. Bueno, compa, recuerden que este es un espacio de diálogo. Igual si ustedes quieren comentar lo que han escuchado, están totalmente abiertas. Compa, si ustedes también quieren hacer alguna pregunta de lo que van escuchando, está abierto el micrófono para todos. De lo que ustedes me dicen, yo quisiera como invitarles, ¿no? Que profundicemos un poquito, porque a ver, vemos un Estado que ahora parece que la solución es tener una ley. Ya salió la sentencia en abril de este año, ¿sí? Que despenaliza el aborto por violación. No es un aborto libre, totalmente libre, sino en casos de violación, y condiciona los criterios que se va a jugar en la Asamblea, ¿no? Entonces, y por otro lado tenemos una reacción del Estado en donde parecería que sacar a un ministro es como la mejor acción, ¿no? Entonces, poco invitarles a reflexionar, ¿estas acciones son suficientes? ¿Será realmente que esto es lo que nos va a llevar a cambiar todo este Estado fallido que ya estaban hablando? Tú ya hablabas un poquito de las cosas que se van a ir planteando en la marcha del 1 de octubre. Entonces, si tú pudieras escoger una o dos, así como estas son las que necesariamente hay que cambiar, ¿cuáles serían? Así que les invito un poco a que piensen. Yo sé que es muy grande el debate, pero yo creo que nos venden también unas medidas que son parches y que realmente no van al fondo del asunto. Gracias, Nati. Bueno, yo quería recoger como algunas cosas que han dicho. La una es como justamente entender estas olas, si se quiere, estas mareas que se vienen gestando en Latinoamérica, y quizás intentar dar una lectura de la marea que vivimos aquí en Ecuador, de cara justamente a también tener una lectura de ese Estado fallido, ¿no? Primero, me parece que es importante caracterizarle a este gobierno, ¿no? Que afianza el carácter patriarcal del Estado, o sea, ¿no? Y este gobierno en específico es un gobierno antiderechos. Es un gobierno antiderechos por donde se mire, un gobierno que abusa del poder de maneras descaradas, si se quiere, lo que hizo con la ley de aborto por violación, lo que ha hecho en otras leyes, ¿no? En la ley de comunicación, en la ley económico urgente. O sea, son estos usos del poder que digamos que desde toda una estructura se viene legitimando, pero además ahí con esta gravedad de ser un gobierno antiderechos que por lo tanto está en contra de la vida de muchas poblaciones, ¿no? De las mujeres, de la diversidad sexogenérica, de los pueblos ancestrales originarios, de las personas racializadas, ¿no? Entonces hay como un carácter de este gobierno que afianza y ratifica esa naturaleza del Estado. Partiendo de eso, creo que hay que tener también lecturas, no sé si más sororas, pero sí lecturas más complejas del momento que también está atravesando el movimiento feminista, ¿no? Y ahí justamente llega la Marea Verde a ser una, si se quiere, una base, un impulso de ese movimiento feminista que sí ha venido luchando, que sí ha venido discutiendo durante mucho tiempo, pero que la Marea Verde le significa a este movimiento el atreverse a complejizarse más, si se quiere, ¿no? Ahí hablamos de la interseccionalidad, por ejemplo, de la que hablaba Cuyay, por ejemplo, el de empezar a pensarnos el aborto, ¿no? En esos diversos matices que tiene y que nos atraviesan a cada una desde las opresiones diversas que vivimos, por ejemplo, ¿no? Cambia la lectura que tenemos, cambia la forma, las narrativas que tenemos a la hora de mostrarnos en el espacio público, a la hora de accionar incluso, se van transformando. Entonces esta Marea Verde es una Marea Verde para mí que impulsa de alguna manera al movimiento feminista en su diversidad, le coloca debates, le coloca retos, y te pongo allí algunos ejemplos.
nosotros desde esta alianza, ¿no? Primero iniciamos con un proceso que se llama Trenzando Feminismos, y de ahí pues fuimos invitando como a compañeras, como hagamos algo, o sea, es momento, hagamos algo también, así, convoquemos. Y claro, nos encontramos con la plataforma Diálogo Nacional Disidente, con compañeras de otras provincias. Y te digo, o sea, las discusiones, están aquí compañeras que han sido parte del proceso, las discusiones para llegar, por ejemplo, a cómo nombrar la movilización, ¿ya? Significaban para nosotros un reto político, ¿no? De decirnos, a ver, ¿somos solamente una movilización feminista o nos vamos a nombrar como transfeminismo? ¿Ya? ¿Y por qué nombrarnos de esa manera en un contexto en el que este movimiento antiderechos regional hace su puesta en escena también aquí en Ecuador de maneras tan duras, y que hay un movimiento también hay una tendencia, digamos, dentro del movimiento también a excluir a las compañeras trans, por ejemplo? Entonces decíamos, a ver, ¿cómo nos vamos a nombrar? Y claro, ya era un debate con compañeras, un debate intergeneracional con compañeras que nosotros decíamos, bueno, la convocatoria era como para convocar a la movilización y decirnos, ya llamemos a tal hora y ya, pero se convertían en debates realmente de horas y realmente de ponernos estas tensiones sobre la mesa, ¿no? Partiendo de cosas de ese tipo. El otro tema de cómo nosotras construíamos, por ejemplo, las vocerías, ¿no? Qué importante esto, decíamos, a ver, las mujeres indígenas, por ejemplo, no es que venimos hablando del aborto históricamente, y eso es algo que nosotros podemos decir, no hemos venido hablando públicamente en la escena política de aborto así, como lo hemos hecho durante estos últimos años, ¿no? Y decíamos, listo, entonces en las convocatorias, en los boletines de prensa, tenemos que incluirnos a las compañeras desde las diversas organizaciones que estamos. Y sí caer en este tema de colocarle comas para hacer la interseccionalidad, como nosotros decimos, sí era para nosotros como una política de este proceso que íbamos construyendo, de que compañeras afrodescendientes, compañeras indígenas, compañeras que estaban en otras provincias, sean las que tomen la palabra en los medios de comunicación, que se vayan de a poco convirtiendo en voceras también de hablar de estos temas, porque era, a ver, queremos sacar al aborto de la clandestinidad, entonces empecemos por nosotras mismas en el movimiento, ¿ya? Que todas tengamos la posibilidad de hablar. Y así nos fuimos encontrando con un montón de retos que, como digo, le sacuden a este movimiento feminista, que ya no solamente usa el pañuelo morado, que utiliza también el pañuelo verde, pero que digo, con todas estas intersecciones y complejidades. Y es precisamente esta movilización del pañuelo verde lo que nos lleva en cambio a otra discusión más, si se quiere, más radical con nosotros, y que es, a ver, vamos a movilizarnos únicamente cuando es una convocatoria por el aborto por violación, porque nos dábamos cuenta que teníamos una fuerte cantidad de compañeros participando de la movilización de aborto, pero cuando había, por ejemplo, un caso de femicidio de una mujer indígena que no se visibilizan en los medios y a veces ni siquiera en las colectivas, cuando habían situaciones de racismo, por ejemplo, y decíamos, a ver, contra estas violencias también tenemos que levantarnos. Entonces estamos como en esa construcción. Yo pensaría más que sí lo vamos a ir construyendo, pero hemos sentado las bases de un proceso que ya no tiene vuelta atrás, y que es nombrarnos desde todas esas opresiones concretas. Eso que hace años escuchábamos de cuestionar el privilegio, ya no lo escuchamos tanto, porque estamos asumiendo las opresiones que como mujeres diversas, como disidencias, de procedencias diversas, vivimos, pero también asumimos como una lucha, ¿no? Decíamos, no es necesario que aquí esté una compañera afrodescendiente para nombrar la violencia que viven también, ¿ya? Porque es parte de los acuerdos que estamos teniendo y que estamos sosteniendo. Entonces, para mí, la marea verde aquí en el Ecuador ha significado eso, un remesón al movimiento de mujeres feministas, de la CERGE, por ejemplo, las
las compañeras que no están acostumbradas a utilizar el lenguaje inclusivo dicen, ay, perdón, yo también, todo eso, y que lo asuman y que nuestros documentos esté escrito en lenguaje inclusivo también, que nos nombremos como transfeministas, y que son cosas que, digamos, hace años todavía no se venía colocando de esa manera. Entonces vamos caminando. Para mí hay que ser también amigables con ese trabajo que venimos haciendo, abrazar esos esfuerzos que desde todas estamos haciendo, porque lo más importante de esto es que hemos crecido tanto que ya no sabemos, ya no podemos contenerlo, ¿no? Me acuerdo de Lale Santillana, una hermana también que feminista. Ella alguna vez hablaba del feminismo del desborde. Esto ya no tiene a dónde más, esto se va a ir viendo por todas esas grietas que se tiene. Este movimiento ha crecido tanto que a veces ni siquiera vamos a saber quién está detrás de una acción, o que vamos a seguirnos tejiendo de maneras tan complejas que nos van a seguir ampliando. Entonces, para mí va desde ahí la lectura también, y por supuesto al Estado lo que le estamos pidiendo son cosas que en la coyuntura creemos que son necesarias de hacer, como por ejemplo el retiro del presupuesto, el que se sancione a la gente, porque entendemos que esto es estructural y que hay que ir trabajando y que hay que ir asumiendo también como movimiento, pues, posturas, ¿no?, más radicales, que nosotros le llamamos, de meternos muchísimo más, pero sobre todo de conversar entre nosotros, porque de ahí, digamos, hay un reto, que es que somos tantas ahora, somos un montón, que hemos crecido tanto, que se nos dificulta también el diálogo entre esta complejidad y esta diversidad, y llegar a acuerdos, y el entender que tenemos posturas políticas diferentes, que vamos a momentos no ser todas un mismo discurso, pero que estamos por el mismo camino de hacer cambios estructurales, y que para eso nos vamos a encontrar en las calles, sea como sea, que tengamos discrepancias y tengamos posiciones diferentes. Yo. Ya no quiero. Pensaba mucho como en tu pregunta, Nara, también lo que decía Gaby, y creo que, o sea, pienso mucho como en los retos que tenemos y también en las exigencias que tenemos, ¿no? Creo que los principales retos que tenemos como de cara a este 28S es, nosotros necesitamos apuntar a la despenalización social. O sea, no vamos a lograr nada directamente en la asamblea si no partimos de una despenalización social. No vamos a lograr una despenalización completa del aborto directamente en el futuro cercano, pero sí podemos empezar a partir de la toma de los espacios, a partir de sacar del closet, no sacar también de lo clandestino el aborto. O sea, por ejemplo, si nosotros comenzamos a hablar de nuestros procesos de aborto entre mujeres, entre nuestras familias, entre comunidades educativas, o sea, necesitamos empezar a directamente despenalizar el aborto de carácter social. Un poco lo que decía Gaby, ¿no? Ella decía, somos esta marea que no va a parar. Y claro, evidentemente no todas se van a autonombrar directamente feministas, pero sí todas podemos trabajar en este proceso de despenalización social. Una vez que logremos esta despenalización social, creo que va a ser mucho más fácil parar directamente el cambio legislativo, ¿no? Y creo que eso es uno de los retos fundamentales que tenemos. O sea, y para eso hablo como de estos conceptos directamente de cómo vamos a democratizar a las mujeres dentro del discurso y haciendo lo que decimos las feministas, ¿no? Desde que lo personal es político. Entonces, creería que eso es como uno de los retos fundamentales. Creo que también en función de los temas de violencia, creo que es vital y fundamental también desmonopolizar la idea de que solo los abogados pueden resolver los problemas de violencia y las medidas de protección. Tenemos que sacar también de ese lugar y hacer que la violencia sea o sea, que atender las situaciones de violencia también salga de lo privado del derecho, o sea, salga de lo privado de los abogados. Tenemos que ser capaces de acompañar a mi amiga si está en un proceso de violencia, así no sea presentar medidas de protección, podemos generar medidas de protección internas. A ver, hermana, yo te acompaño y te voy a ir a ver a la escuela. O sea, necesitamos generar como estos espacios de compañía, porque sabemos que la policía no nos está protegiendo. Y creo que eso es como uno de los principales retos que tenemos como las organizaciones, tenemos las feministas, tenemos en sí misma las disidencias y las mujeres. O sea, ¿cómo nos vamos a acompañar? ¿Cómo nos vamos a proteger? Porque por fuera no nos están protegiendo. Ahora, de cara directamente al Estado, lo que le exigimos es que, o sea, las leyes están. O
O sea, lo que necesitamos es que dejen de ponerse únicamente el lazo institucional, ¿no? Yo hablo con el lazo institucional que va a venir el 25 de noviembre y se van a poner el lazo y van a decir directamente si estamos haciendo esto. Lo que necesitamos realmente es, por ejemplo, un proceso concreto y real. O sea, yo me pongo a pensar, creo que el movimiento indígena ha logrado cosas muy interesantes y creo que se están sentando con los ministros y están mirando los presupuestos y están mirando las acciones de cara a cara. Creo que las mujeres no merecemos menos que eso si es que vamos a ser consideradas realmente unas verdaderas ciudadanas. Necesitamos sentarnos en la mesa directamente a dialogar con el presidente y con las altas autoridades. Queremos ver, o sea, lo que nos están vendiendo, sí, vamos a hacer esto, no, lo queremos ver realmente como una norma, como una política, con un presupuesto y con el clic de que el presupuesto sea ejecutado. Porque uno de los principales problemas que tenemos ahora con la ley es que, si bien es cierto, ya nos han reducido un montón el presupuesto, lo que sigue pasando en la práctica es que ese presupuesto ni siquiera se ejecuta. Entonces necesitamos realmente sentarnos, pero como un problema grave. O sea, creo que el caso de María Belén es la punta del iceberg, ¿no? O sea, creo que todas las muertes nos duelen, pero lo que hizo el caso de María Belén fue mostrar cómo esto es, o sea, es ya grotesco, ¿no? O sea, eso fue lo que hizo y por eso es que genera toda esta movilización ciudadana. Pero no, o sea, creo que como feminista, como organizaciones, no esperaría menos que tener como diálogos de alto nivel para ver cómo vamos a resolver el tema de la violencia y las violencias que nos están matando. Sí, si quieres primero seguir y luego iría con una pregunta de acá de los compas. Bueno, creo que aprecio mucho que haya esta introspección, ¿no?, de los retos que nos conciernen desde cada trinchera. Y bueno, yo creo que hablando desde la experiencia que tuve en el Diálogo Nacional Disidente, como les comenté, fue algo muy hermoso porque sentí que al fin se hablaba de un aborto desde las disidencias. Y cuesta decir esto, pero muchas veces las disidencias sí sentimos que no teníamos un espacio en el feminismo, ¿no? Y justamente ahora es como que se están generando estos cuestionamientos y el feminismo también se está preguntando qué estamos haciendo, dónde están quedando las compas trans, las compas no binarias, los compañeros trans masculinos, y es algo muy bueno, pero creo que uno de los retos que también nos queda muy grande a las disidencias es en serio comenzar a poner nuestra voz y a prepararnos, porque sí, es necesario que lo hagamos, que nos informemos, que nosotros también nos preparemos y que sobre todo validemos las necesidades que nosotros tenemos. A mí me ha pasado mucho en este pequeño recorrido que he tenido en los activismos, que muchas cosas personales que he tenido, he pensado que han sido nimiedades, pero mis compas activistas me han ayudado a reconocer que eso es mi derecho como ser humano y que yo también merezco poner esas cartas sobre la mesa. E incluso creo que a las disidencias aún nos toca captar todas esas cosas y comenzar a pronunciarnos, ¿no? También creo que el Diálogo Nacional Disidente fue muy importante porque nos puso a conversar y a conversar desde también cuestionarnos nuestros privilegios, porque claro, muchos hablaban de sus opresiones desde las realidades que vivían y hacían que algunos digamos, mira, yo no vivo estas cosas, yo tengo ciertos privilegios respecto a algunos temas, o nos dábamos cuenta de que une como individualidad es una persona que practica el capacitismo o que tiene conductas racistas, y yo creo que también me gustaría invitar a todos a que comencemos a tener esas conversaciones, como decía la compa, en nuestras familias, en nuestras casas. Este fin de semana hubo un jam duet en el parque Cumalá con una mujer transfeminista chilena que se llama señorita Chulita, que también la busquen, que tiene unas letras muy poderosas, y ella nos invitaba a que twerquemos en todos lados, a que movamos la cola y la cuerpa en todos lados, en las reuniones familiares, en los espacios públicos. Y a mí me llamó mucho la atención que lo digan las reuniones familiares, porque muchas veces en esos espacios somos muy recatados y tenemos mucho miedo a incomodar. Y estamos en un momento en donde todo se está desbordando, como mencionaba la compa, el caso de María Belén, el crimen de Estado de María Belén, es la punta del iceberg nada más.
todo se nos está desbordando, entonces tenemos que comenzar a emanarnos con la incomodidad de hablar del aborto, la incomodidad de hablar de los suicidios, la incomodidad de hablar de que en las familias existimos las disidencias, la incomodidad de comenzar a corregirnos cada vez que no usamos el pronombre de una persona. Si te toca repetirlo, pues te toca repetirlo. Y hay que poner estas cosas en la mesa, porque así también se va a educar a las personas que dan los servicios de salud y los servicios de jurisprudencia para que se respeten nuestras identidades y que no, además de respetar nuestros pronombres, para que también se comiencen a ver las realidades, por ejemplo, de los hombres transgénero que están pasando por su reasignación de sexo, hormonizándose, y cómo se administra un aborto respecto a ese caso. Cómo se necesitan protocolos y manuales para que los hombres trans puedan acceder al aborto con seguridad, por violación en este caso, ¿no? Pero esto es para todas las causales. Entonces creo que con todo esto que comentaban las compas, a mí me surge esta idea de que en serio es muy necesario que nos organicemos, no que estallemos con estas puntas del iceberg que son, como dijo la compa, muy grotescas. No que solo estallemos, sino que comencemos a organizarnos, aunque cueste, aunque duela, aunque requiera energía, pero es muy justo y necesario hacerlo. Sí, tenemos una pregunta, ¿sí? Por favor. Claro que sí. Un mosquito ahí. Un mosquito antiderecho Que nos quiere que sabotear. quiere sabotear. Hola, hola. Ahí está. Pero, Todavía tenemos ese En la pequeño consola problema. baja un poquito el... tenemos una comunicadora que nos está haciendo, que la consola, ahorita está apagada. Hola. Sí, o sea, igual creo que nos escuchamos ahí. El problema es que no sé si se escuche para Para la transmisión. la transmisión. Ajá. ¿Puedo ir un segundito al baño? No, Claro. sí, calma, fuera. Sí. Lo siento, María. Nos estás Te incomodando. dijimos, Está te muy bien corregimos. incomodado. ¿Dónde está el micrófono? Creo que es porque Hola, hace hola. referencia. Sí. Hola. Hola. Ahí está. Hola. Se resolvió el pequeño problema técnico. Hemos resuelto. La nube no resolvió muy bien. Matamos a los mosquitos antiderechos. No, ahí está. Perfecto. O sea, está abajo, pero está bien. O sea, lo importante es que se escuchen las reglas. ¿Sí? Pero bueno, volviendo al bueno, primero agradecerles a las cuatro, porque me parece que es una conversación súper interesante lo que están planteando desde sus experiencias súper ricas. Además, la Nati haciendo de moderatriz maravillosa. Pero lo que quería preguntarles es, ¿qué pasó en la asamblea? ¿Cuál es su lectura de lo que pasó en la asamblea? ¿Y por qué, o sea, con todo lo que ustedes nos comentan de los niveles de organización que existen, de estos niveles ahorita ya de unos niveles de reivindicación súper fuertes, súper evidentes, incontenibles, ¿por qué en la asamblea no resonó eso? O sea, y más bien terminamos con una ley que es incluso, o sea, retrocede incluso a los parámetros menores que los de la sentencia de la Corte Constitucional. No sé, quisiera un comentario un poco de cuál es la lectura de cada uno de ustedes respecto a esto. Chévere, Javier, muchas gracias. Igual ya, que venga la Mayrita, le ponemos en contacto. También. No sé quién quiere empezar. ¿Quieres empezar? Ahí hay como varios elementos y quisiéramos contarles también desde la sensibilidad que nos causó esto. Creo que muchas en un inicio nos sentimos derrotadas, ¿no? Pero también teníamos diálogo al interno de la articulación y decíamos, no tenemos que sentirnos derrotadas porque no es nuestra culpa que el patriarcado actúe de esas maneras. Nosotras luchamos, nosotras estuvimos en las calles, pusimos el cuerpo, estuvimos horas. Recuerdo que alguna vez una asambleísta nos llamó a las 10 de la noche, faltando horas para tener
me parece que era el segundo debate, para informarse de qué era, ¿no? Entonces, y pasamos 2 horas respondiéndole preguntas que debieron responder, él debió haber estudiado, ¿no? Y nosotras decíamos, no tenemos que sentirnos culpables y responsables por esto, porque nosotras hicimos lo que estaba en nuestras manos. O sea, podemos contar, me parece, si no estoy mal, 25 o 27 acciones de toma del espacio público en 2 meses. O sea, era como casi a diario estar como, y ahora lancemos esto, y la gente terminó cansada, terminamos rendidas. La última acción en la Corte Constitucional como una de las posibilidades de que tomen el caso, ¿no? Y que declaren inconstitucional este veto. Estuvimos ya como 15 compañeras, entonces todo disminuyó porque era como todas las semanas, todo el tiempo ahí, todo el tiempo insistiendo. Entonces, cuando hicimos la evaluación decíamos, esto nos duele profundamente, nos duelen las vidas de las niñas, de las mujeres, de las personas con posibilidad de gestar, que van a sufrir esto, ¿ya? Y decíamos, hagamos de esta rabia una energía movilizadora y no dejemos de molestarle a este Estado fascista, este Estado antiderechos, porque eso fue lo que realmente sucedió. O sea, fue una asamblea que no tuvo la capacidad y no estuvo al nivel de las que necesitaba la sociedad ecuatoriana, de ponerse a construir una ley, o prácticamente ya ni siquiera tener estos debates tan absurdos que tuvieron en la asamblea de tan poco nivel, en la que no fueron capaces de responder a las necesidades de la población. Nosotras fuimos, varias organizaciones, Urguna, creo que varias organizaciones a nivel nacional, nosotras como articulación fuimos a una comparecencia, les mostramos datos de la criminalización de las mujeres en el Ecuador, de quiénes son las más afectadas de la criminalización, mujeres racializadas, jóvenes empobrecidas, la maternidad forzada en las niñas. O sea, hay datos del mismo Estado que no tuvieron la voluntad política de escuchar y de asumir y de colocarlo en la agenda. Pesó más las éticas personales de varios asambleístas, y sobre todo este abuso de poder que está teniendo el presidente, como lo mencioné antes, de una estrategia perversa, si se quiere, ¿no? De ocupar la ley, digamos lo legal, en favor de lo ilegítimo, ¿no? Es como dices, voy a mandar este veto, no es un veto total, es un veto parcial. En nuestro caso vetó 63 artículos, me parece, que vetó de la ley, o sea, casi toda la ley fue vetada, modificada completamente en el espíritu de la ley, que era una ley reparadora, una ley que permitía el acceso, la transformó y claro, jugaron con este tema legal. Y como digo, pasó en otras leyes, pasó en la ley de comunicación, pasó en la ley económico urgente, y es un abuso del poder que está teniendo el presidente. Entonces estamos frente a un Estado que está actuando con impunidad, ¿no? Al que le estamos, es como este meme que yo decía, que tenaz, ¿no? Es como pedir auxilio a la policía cuando la policía es la que causa el problema, y es como a quién llamamos. Es igual, a qué Estado le pedimos respuestas cuando la administración del Estado esté en unas peores manos. Es prácticamente eso. Entonces el llamado nuestro era a no desmovilizarnos, a seguir construyendo esto, a seguir construyendo organización. Terminamos realmente desgastadas, pero hemos hecho como el esfuerzo de reunirnos, de seguir intentando hacer cosas. Muestra de eso, por ejemplo, fue que tuvimos la capacidad de encontrarnos, de articularnos en el paro de junio de este año, ¿no? Pudimos sostener un espacio de acopio en la Universidad Central, en la Facultad de Trabajo Social, con el apoyo de todas, pero era porque ya nos reconocíamos, porque había una confianza, porque esto nos había permitido tejernos. Y de ahí yo creo que esta marea verde que decía complejiza el movimiento feminista, que le confronta, le encuentra unas con otras, también repara esto que tú decías, ¿no? El decir,
el que ya no estamos en esa posición de que tú me estás discriminando por no utilizar bien mis pronombres, no, sino más bien es saber cómo le trabajamos esto, es como un ánimo de sanación también interno, de ir construyendo de otra manera las dinámicas también del propio movimiento. Entonces, a ratos es como escuchémonos, compañeras, no todas caminamos al mismo ritmo, caminemos esperando, ¿no? El avanzar esperando, que es algo que yo les decía mucho durante ese proceso. No todas estamos al mismo ritmo de leer los chats o al mismo ritmo de poder discutir, si se quiere, temas legales, por ejemplo. Fue un aprendizaje de muchas, el aprender cómo funcionaba la Asamblea Nacional, de cada qué tiempo debería la Asamblea responder, el que te necesita los 2 debates, o sea, cosas que parecieran que se la tiene dada en el mundo del activismo, no estaba. Entonces fue un aprendizaje, fue un caminar acompañándonos, levantándole a la que se quedaba, al que se quedaba, y decir, estamos avanzando. Entonces ahí la respuesta es esa, la responsabilidad de que vivamos en impunidad es una responsabilidad del Estado. ¿Qué pasó? El Estado es el responsable, este Estado femicida, este Estado antiderechos, este gobierno antiderechos es el responsable de que todavía la vida de las mujeres, la vida de las diversidades sexogenéricas sean ciudadanías de segunda y tercera clase dependiendo de nuestras procedencias. Yo creo que para nosotros como el Diálogo Nacional Disidente y como Transasamblea es real que no es una ley ni justa, ni reparadora, ni que respeta nuestros derechos. Sin embargo, para nosotros sí fue muy importante que en la sentencia de la Corte Constitucional y también en la ley se menciona a las personas gestantes, ¿no? Hay como estos ires y venires de intentar reconocernos. Y eso quiere decir no que nos están haciendo un favor y que al fin nos están viendo, sino que al fin nosotros estamos poniendo la voz y nos estamos pronunciando y estamos diciendo, aquí estamos y les vamos a seguir molestando hasta que realmente seamos vistos y tomados en cuenta. Entonces, creo que eso, más que un logro de la Asamblea o del Estado, es un logro de todas las organizaciones, ¿no? Y también creo que, si es verdad, como comentaba Sinchi, hubo un montón de movilizaciones, hubo un montón de trabajo, todos estábamos como que ahí pendientes, aunque no sabíamos de cosas constitucionales o legales, estábamos aportando con todo lo que podíamos. Y es verdad que creo que llegó un punto en el que estábamos muy cansados, pero yo creo que también este cansancio surge de que a veces pareciera que los espacios de activismo los sostenemos las mismas personas o los mismos colectivos, como si esto fuera una responsabilidad solo de los espacios activistas que no concierne a la sociedad en su totalidad. Entonces creo que es muy importante puntualizar eso, que los activistas estamos ahí poniendo la cuerpa, poniendo la energía y lo hacemos por la condición y la necesidad que vemos de hacerlo, pero esto nos tiene que interpelar a todos. Como comenté al inicio, esto es una conversación que debemos tener en todos los espacios y que se debe sostener donde podamos, como podamos, con los ritmos que tengamos realmente, pero que intentemos sostenerlo. Porque no podemos solo hacernos responsables de algo que nos va a beneficiar a todos, solo los activistas. Entonces, creo que eso es lo que me surgió con lo que se comentaba, ¿no? Mayrita, te pongo en contexto. Estábamos comentando una de las preguntas súper interesantes que salió de nuestro compa de Javi, es cómo fue tu lectura del proceso de la asamblea, porque claro, todos estábamos como celebrando que tuvimos la sentencia de la Corte Constitucional, pero finalmente tenía que derivar en la ley. Y en la ley, para mi gusto personal, digamos, hubo como 2 puntos de concentración. Uno, las semanas por las cuales se permitiría dar la interrupción, y lo otro sobre los requisitos para poder acceder al aborto por violación. Y finalmente, para mí terminó siendo igual o más restrictivo que lo que se había pensado, que esto era una ganancia, ¿no? Entonces, yo creo que también pesó mucho, y tú lo decías, algo bien interesante,
interesante. No, se esperaba un nivel de debate mayor, ¿no? Con cifras, con estadísticas, temas de salud pública. Y me parece que también los mitos y las cuestiones religiosas, personales, estuvieron en el debate público. Entonces, quizás saber desde tu experiencia ahí en la asamblea qué pasó, qué sucedió, cómo terminamos teniendo esta ley, si tu sensación es de derrota o quizás es de reto todavía y que tenemos que seguir organizando. Entonces, un poco, esa era la idea, que nos cuentes cómo lo viviste, qué pasó y qué se viene también, ¿no? Creo que para responder a la pregunta empieza un poco como la última palabra que dijo Yori ese día, porque estábamos viendo nosotros ese día el debate. Y claro, Yori lo último que dijo fue para no tramitar después de que llegó del Ejecutivo, dijo, bueno, buen feriado. Y creo que efectivamente lo que hizo la Asamblea fue, se pasó de vacaciones. O sea, ¿qué pasó ahorita con el tema de María Belén? ¿En qué estaba la Asamblea? Estaba de vacancia legislativa. Entonces, aun cuando suene curioso, es también muy simbólico. O sea, creo que la Asamblea está de vacaciones. O sea, como bien lo dijo Gaby, ella dijo, o sea, nos llamaban los asambleístas a media hora antes del debate por poco y no sabían qué ley. O sea, pensaban que estábamos hablando de despenalización total. Pensaban que estábamos hablando de temas de malformaciones, síndrome de Down. O sea, estaban en otra ley, ¿entiendes? Creo que realmente la Asamblea lo que pasó fue directamente de vacaciones y creo que tal cual como lo dijo George. O sea, ella lo dijo, bueno, nos vemos en un buen feriado. Entonces, evidentemente la Asamblea no estuvo al nivel de debate que los derechos de las mujeres merecen. A mi criterio, bueno, también el criterio como de algunas abogadas internacionales, creo que el hecho de haber dejado este amplio debate democrático a la Asamblea en relación a cuáles son estos mínimos para acceder directamente al aborto por violación fue un error por parte de la Corte, porque claro, no tenemos una Asamblea Legislativa que nos permita tener ese amplio diálogo democrático. Es como querer consultar derechos de alguna manera a la ciudadanía, no es como vamos a consultar efectivamente nuestros derechos en consulta popular, como muchas veces se ha planteado por parte del Ejecutivo, sobre todo en estos ejecutivos antiderechos, ¿no? O sea, no podemos poner a debatir nuestros propios derechos. O sea, que nosotros consideramos que ahí hubo como ciertos errores. Sin embargo, a eso creo que nosotros nos enfrentamos a la ley intentando dar una respuesta a las mujeres. O sea, como Surcuna, o sea, fue como celebrar cuando salió la sentencia, llorar cuando salió la ley, volvernos a levantar el día siguiente y tener las llamadas de los centros de salud, tener las llamadas de las niñas, de sus representantes, de las profesoras. Tengo una niña 11, 12, 16 años embarazadas producto de violación. Entonces, para nosotros ha sido más bien enfrentarnos a la ley de cara a las niñas. O sea, tenemos una ley restrictiva, pues busquémosle también estas brechas que tiene la ley, ¿no? Busquemos estas brechas que tiene el derecho también para poder acceder, para poder tratar de garantizar el mejor estándar posible en temas de aborto por violación, en temas de aborto por salud, en temas de aborto por causal vida. Entonces intentamos jugar un poco con las causales. O sea, no nos sentimos derrotadas, porque no podemos sentirnos derrotadas cuando la estadística, por ejemplo, veía justo ahorita que estábamos celebrando el día justo de la prevención del embarazo, veíamos que el año pasado fueron cada día 113 niñas, ¿no?, que estaban en esta situación. Entonces, más que sentirnos derrotadas, nos sentimos como con mucha responsabilidad. O sea, ¿cómo vamos a dar respuesta a esta demanda social que el Estado no está dando? Y que, como bien lo dijo Sinchi, tampoco es directamente nuestra obligación, pero también como feministas y como sororas intentamos buscar como esas respuestas, ¿no? O sea, de cómo buscamos estas brechas, de cómo intentamos llegar a más, de cómo intentamos colectivizar también los problemas de las mujeres, de las disidencias. O sea, creo que más bien nos cogió como esta rabia desde una manera de cómo nos vamos a empezar a activar, y hay que buscar alternativas, porque realmente vivimos en una situación bastante compleja donde la Asamblea pasa de vacaciones, donde el Ejecutivo mete las leyes ahí por detrás también, y donde no actúa directamente. Entonces creo que estamos ahí buscando como estos caminos, ¿no?, como estos chaquiñanes para intentar garantizar y efectivizar nuestros derechos. Ahí hay algo que venimos diciendo algunas compañeras y a nivel regional de esto, es que los feminismos venimos construyendo un tipo de soberanía frente a este Estado, ¿no?, a este
Estado que no da respuesta, de este Estado que no actúa, este Estado que por más que le exiges no lo hace. Nosotros venimos haciendo justamente esta autogestión, ¿no? Esta organización, esta soberanía, si se quiere, ¿no? Este autogobierno, ¿no? Porque digamos, nosotros nos estamos nosotras organizando, están las compañeras que es como a veces ya nos da una sensación de recelo, a veces como, mandemos el caso de las compañeras de Surcuna, nos dicen, ¿a dónde vamos? Pues a Surcuna, así como, llamen a las comadres, nos da ya una sensación, incluso como te digo, de recelo, porque está eso. Entonces a nosotros nos ha pasado algo similar de cómo empezamos a formarnos en esto que decía Marita, ¿no? Cómo nos formamos en por lo menos decirle a nuestra compañera a dónde debe ir cuando nos preguntan, estoy viviendo violencia, ¿qué hago? O mi hermano está viviendo violencia, ¿qué hacer? ¿No? Por lo menos tener esas respuestas. Por otro lado, también nos parece que las otras formas que venimos haciendo es el aprender haciendo, ¿no? El acompañarnos, el tejer redes, este tema incluso que nosotras en este momento estamos como aprendiendo mucho y acompañando también, siendo sororas con las comadres, por ejemplo, ¿no? Escucharlas, el trabajo que vienen haciendo para nosotras es bastante importante, pero también es defender eso, o sea, es una especie de que este autogobierno, además de que se organiza, de que aprende, de que construye políticas, lógicas, así en el hacer, también de alguna manera está construyendo un sistema de defensa, y ese sistema de defensa es nombrar esas violencias a las que nos enfrentamos. Y nombraba el caso de las compañeras de las comadres, porque los ataques que ellas han recibido, por ejemplo, por parte de grupos antiderechos, son muchísimo más fuertes en este contexto de gobierno antiderechos, ¿no? Por un lado, nosotras decíamos, ¿qué podemos hacer además de visibilizar esto? Y eso nos llevó a tener una discusión, de decir, es que no solamente ellas están en riesgo, nosotras también estamos en riesgo, frente a un Estado que te está nombrando al movimiento feminista como un movimiento desestabilizador, como un movimiento de riesgo, como personas peligrosas. Lo último que dijo Carrillo, por ejemplo, de nombrarnos como miserables, porque eso fue un piropo para nosotros, porque quienes levantamos la alerta de que no era un crimen pasional la de María Belén, no fue pues el vecino de la tienda, lo hicimos los feministas, ¿no? Nos tomamos los medios, hicimos tuitazos, nos mandamos un montón de críticas a estas acciones, y la respuesta de Carrillo fue, estos miserables que se toman de cualquier cosa. No es la primera vez. El 8 de marzo nos vaciaron de maneras extralimitadas, un operativo preparado en 3 provincias, Guayaquil, Cuenca, Quito, y decíamos, a ver, ¿esto a qué nomás pudiera responder? Por un lado, sí, porque este es un gobierno de características antiderechos, que nos percibe como una amenaza, que coloca en riesgo la vida de las defensoras de derechos humanos, que somos las feministas, porque hay que nombrarnos de esa manera, somos defensoras de derechos humanos, y la vida de las defensoras a nivel regional siempre está en riesgo, ¿no? Recordemos que Latinoamérica es uno de los peores lugares para ser defensora. La mayor cantidad de muertes de defensoras de territorio, de defensoras de derechos son de mujeres. Y decíamos, ¿pero qué más está pasando? Y decíamos, también tengamos una lectura amigable para nosotros. Y es que hemos crecido tanto, que somos un actor político tan fuerte, que le hemos podido generar ese temor también al Estado, generar esa postura al Estado. Entonces, más allá de tener miedo o de sentir miedo a la criminalización, me parece que es momento de estar más articuladas, más unidas, nombrando todas estas violencias, apoyando a las compañeras que visiblemente están siendo atacadas, y nombrarnos de esa manera, o sea, crear estrategias de cuidado y autocuidado y de cuidado colectivo, de poner el cuidado, la vida y el cuidado en el centro como esa posibilidad también de hacer una lucha, ¿no? Una lucha coherente con lo que estamos luchando. Queremos vidas libres de violencia, entonces construyamos también procesos en los que estemos preparadas, acompañadas, cuidadas. En ese sentido, pues, es decirles que
no dejemos de nombrarnos así, que sigamos tejiendo de esa manera y que el Estado nos tiene miedo. Así que algo que les decía en una reunión a las compas, creámonosla, que estamos en la capacidad de ser un movimiento político fuerte, capaz de sentar al Estado, en lo que decía Mayrita, en una mesa técnica, en una mesa que nos dé respuestas reales y concretas. Y por eso el llamado este 1 de octubre es hacer una movilización radical y contundente en todas las provincias y aquí en Quito también. Antes de abrir, una pregunta, por supuesto. A ver, te paso el micrófono. Es que yo tengo ya lista la caja. Vamos a dejar la caja un rato quieta. La caja. Gracias. Muchas gracias por todo lo que han dicho, por estar aquí. Han apuntado varias veces, como en diferentes puntos, a la importancia de la transversalización, ¿no? De cómo en los últimos años se ha logrado mayor transversalidad y se ha logrado incorporar a más personas de diversas partes, de diversos movimientos, activismos, dentro de este movimiento, ¿no? Dentro de este movimiento más grande, más transversal. Y lo que les quería preguntar era, ¿qué es lo que falta o qué es lo que ustedes ven que falta para lograr esa mayor transversalización? O sea, también mirando sus propias trayectorias, ¿qué es lo que queda pendiente para lograr que se rejunten más? Porque incluso dentro, o sea, si tú ves dentro de los feminismos, de las disidencias, hay muchas riñas internas que todavía quedan por solucionar, ¿no? En ese contexto, y dadas todas las diferencias que hay tanto dentro de los diferentes movimientos, diferentes colectivas, diferentes personas, etc., ¿qué es lo que ustedes perciben que realmente falta para poder aglutinar más, para poder rejuntar más? ¿Quién se anima? Mayrita se anima. Ninguna. Ya que me ven, dice la Mayrita. Creo que es un reto, creo que es bastante complejo. Creo que también es una estrategia del gobierno, es una estrategia separarnos, ¿no? O sea, creo que se sigue aplicando esto de divide y vencerás. Creo que también es como sumamente complejo para las organizaciones que dependemos como de fondos internacionales pues, para hacer nuestro trabajo. Creo que, por ejemplo, cada vez los fondos son cada vez más reducidos. El hecho de que los fondos sean cada vez más reducidos hace que entre las mismas organizaciones que queremos igual subsistir para poder seguir haciendo esto se generen como también dificultades, pues porque las organizaciones seguimos compitiendo por los mismos fondos, o sea, y estamos ahí, entonces como que no somos el enemigo interno, pero a veces también la lógica es como separar, ¿no? Yo recuerdo hace poco, como de manera muy evidente, lo que pasó con el tema de la Red Nacional de Casas de Acogida. O sea, hubo una reducción del presupuesto que obligaba a las casas de acogida, que son solamente 5 casas, entre las mismas 5 casas, a comenzar a pelear los presupuestos. Entonces creo que es una lógica perversa, o sea, es una lógica perversa también del Estado ponernos a pelear con nuestros propios presupuestos para poder garantizar nuestros propios derechos. Entonces es un reto, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos un poco las organizaciones primero es tener un poco de perspectiva y mirar un poco más atrás. Creo que no sé si todas estamos en la misma capacidad de poder mirarnos las unas a las otras, creo que ese es uno de los principales retos que tenemos. Creo que tenemos, o sea, como decía Gaby, finalmente tenemos un horizonte común. Yo creo que el horizonte común no está en discusión. Creo que lo que está en discusión es un poco cuáles son los métodos, ¿no? Cómo es que nos vamos a empezar a articular. Creo que algo que nos debemos también las feministas es podernos sentar realmente todas como en un diálogo nacional, pero un diálogo feminista nacional, ¿no? Entre nosotras para poder mirar, aunque sea como estos acuerdos mínimos a los que vamos a llegar. Creo que eso es algo que nos debemos. Creo que este espacio que nos debemos tiene que ser un espacio tratado con amor, tratado con sororidad, es un espacio donde también bajemos un poco nuestras banderas de lucha. Creo que ese es todavía un reto. Creo que si seguimos respondiendo como a las emergencias es difícil podernos ver. Creo que el Estado nos tiene respondiendo, no llega María Belén, hay que responder. Pues después llegar otro caso, hay que responder. Viene el tema de la ley, hay que responder. Viene el tema del voz, hay que responder. Entonces creo que esa lógica también nos desgasta como organizaciones y creo que
es también este espacio de amor que también nos merecemos. Creería que eso es lo que es vital, es importante. Ojalá también podamos estar de alguna manera las organizaciones feministas como a la altura de eso, ¿no? Yo creo que, como comentaba Mayra, esto también debe estar atravesado por mucho amor, ¿no? Y para las disidencias, y bueno, o sea, el amor también es algo que merece y necesita muchos límites. Y para las disidencias también, muchas veces en pro de la sororidad y de mantener el horizonte conjuntamente, se nos ha llamado a soportar conductas transfóbicas o por parte de personas de los feminismos, ¿no? Y creo que también para poder juntarnos hay que aprender a poner límites y hay que aprender a saber con qué cosas no podemos convivir y qué cosas nos siguen violentando y siguen perpetuando estas violencias que el mismo sistema nos está imponiendo, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que nos interpela muchísimo a las personas de la disidencia y como transasamblea también. Creo que las disidencias también igual podemos aprender mucho del trabajo feminista que ha habido, ¿no? Pero también para unirnos creo que ahora es nuestro momento de comenzar, como dije, a informarnos, comenzar a meternos en cuestiones legales, en cuestiones más constitucionales para que nosotros también podamos tener la palabra y comentar qué es lo que necesitamos. Creo que las compas han comentado que realmente hay una apertura a escuchar, a hermanarnos, a generar alianzas. Pues creo que la invitación es a que en serio comencemos a poner la palabra y dejemos de tener miedo. Y obviamente las disidencias hemos ido desarrollando otro tipo de luchas, ¿no? Para nosotros apenas en los 90s al fin podíamos caminar en la calle tranquilamente siendo nosotros, o bueno, hasta ahora darte un beso en la calle con tu pareja siendo homosexual es un peligro muy grande, pero en los 90s te cogían preso por eso, te violentaban, te mataban en la cárcel por eso, permitían que te mueras. Y bueno, claramente nosotros hemos llevado otras luchas a cabo, estamos también en nuestros espacios, en nuestras trincheras, pero sí es muy justo y necesario aprender, escuchar, comenzar a poner la palabra y también poner límites para seguir creciendo. Yo creo que es necesario tener una metodología para construir todo esto, que es autocrítica, que todo el tiempo se esté repensando, ¿no? También tiene que ceder. Yo siento que es necesario eso, un poco estos aprendizajes que nos deja el proceso de este año, porque venimos construyendo feminismos desde diversos momentos. Yo vengo del movimiento feminista ya algunos años, pero este último año ha sido especialmente de recoger un montón de aprendizajes. Y ahí me parece que una de esta autocrítica es el poder escucharnos más, ¿no? El poder escucharnos, el poder ceder, el poder aceptar la diversidad, el poder aceptar la diversidad de posturas, ¿no? Sin que eso signifique una división, por ejemplo, ¿no? Esto nos decían unas compañeras argentinas que entonces para lograr la marea verde no necesariamente todas estaban en los mismos criterios de cómo llegar desde la estrategia legal, ¿no? Pero tenían un horizonte y eso les encontraba en la calle, ¿no? Entonces a mí me parece que aquí hay mínimos de los cuales ya no se puede regresar, como yo decía, ¿no? Nuestro feminismo no se puede pensar sin las personas de la diversidad sexogenérica, no puede regresar a ser un feminismo no transfeminista, ¿no? Eso es algo innegociable, me parece. Este feminismo que estamos construyendo no puede regresar y no puede dejar de ser antirracista, ¿ya? No puede dejar de pensarse, por ejemplo, de cómo decolonizar también a nuestros feminismos, a nuestras prácticas internas. Entonces hay mínimos a los que ya no vamos a ceder y no vamos a regresar. Sí nos permite seguir construyendo nuevas cosas, sí nos permite seguir construyendo quizás nuevas estrategias, y como decían, hay este reto, cómo frente a esta
esta violencia de patriarcal, nosotras respondemos con prácticas más feministas y menos patriarcales. Esto es un reto, y es porque, como lo decía Mayrita, no hemos tenido la posibilidad de sentarnos a ver la manera de cómo, qué metodología utilizamos frente a estas características que les he mencionado a lo largo de la noche. Un movimiento que ha crecido, un movimiento más complejo, un movimiento que intenta radicalizarse, un movimiento que sí, que ya está en todas las provincias, que tiene dificultades a veces de comunicación, ¿no? Y sobre todo esto que mencionabas, este carácter estructural de cómo nos toca enfrentarnos a ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí más bien coloco otra de las cosas que se necesita, y es el compromiso, ¿no? A ratos sentimos, como decía acá Julia, que siempre estamos como las mismas organizaciones, como decía, ahí estamos como lanzándole la cosa a las compas de Surcuna, que acá hay un caso, que acá las comadres que llamen acá. ¿Cómo generamos una posibilidad de ampliar esto, de que haya más manos trabajando, más mentes pensando? Y eso solo se logra con el compromiso. Para llamar a la movilización, por ejemplo, es como a ver quién asume el reto de hacer la logística, quién asume el reto de hacer la seguridad. No es algo que se da de por sí, es la suma de esfuerzos. Y ahí necesitamos un compromiso más colectivo, de que más organizaciones se sumen, de que si ven un llamado, se autoconvoquen, se autoorganicen, se autogestionen y agranden esto que a veces nace de iniciativas pequeñas, ¿no? Entonces, para mí es el compromiso, es también un tema de la autocrítica y de buscarnos el espacio de encontrarnos. Primero, porque no hay el presupuesto, cómo movilizar a compañeras de todas las provincias, y ahí el llamado sería a que nos pensemos en un horizonte de tal vez hacer un encuentro como lo hacen en Argentina, autogestionado, que cada cual agarre su mochila y se pague su pasaje y venga, que no esperemos a que las organizaciones lo hagan porque no hay recursos. Entonces, como llamarnos a esa autoorganización, a esa autogestión, que también de pensarnos justamente esa posibilidad de encuentro. Entonces, yo me quedo con eso, ese es un sueño que yo lo tengo, de que en algún rato logremos hacer un encuentro como el de Argentina, y que quizás ahí se puedan sentar estas formas de accionar frente a todo lo que estamos viviendo. Eso. Antes de pasar a la super caja, a la caja de preguntas misteriosas, me hacen pensar también en algo a propósito de la pregunta y lo que están diciendo, porque claro, de alguna forma las compas que ya estamos más o menos organizadas, hasta nos hemos hecho al dolor de enfrentar los procesos de criminalización, de estigmatización, y estamos como, digamos, resistiendo eso. Pero también me haces pensar qué pasa con otras compañeras, compañeros, compañeres que están en su cotidianidad y de alguna forma tampoco saben cómo organizar, o sea, no saben a dónde ir, cómo organizarse. Incluso estamos, creo yo, también en un contexto de muchos miedos, nos meten miedos por todo lado. Entonces, a mí me parece que estos espacios y justo estos quiquitorios son los que también nos permiten llegar a esas otras personas que todavía no están organizadas, que todavía no se movilizan. Y yo quisiera preguntarles a ustedes cómo han logrado, compas, sabiendo que se exponen frente a autoridades públicas o desde la propia familia, ¿ya? O sea, cómo han logrado, y si es que tienen alguna anécdota, está bacán también, cómo han logrado superar estos diálogos incómodos, religiosos, conservadores, que están impregnados de machismo y de toda esta cultura patriarcal. Entonces, cómo quizás si alguien nos está escuchando, por ejemplo, cómo tú puedes enfrentar estos diálogos incómodos, cómo tú puedes irte sumando y sumando posturas también. Entonces, no sé si tienen si quisieran compartir. Todos le gustamos a ver. Hola, claro, ya que te quedaste con el micrófono. Bueno, yo creo que esta invitación a la incomodidad, yo creo que muchas veces también comentamos cosas desde también decirnoslas a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, tengo la tarea pendiente de ir a toquear en una reunión familiar, ¿no? Y que se incomoden con eso, pero y creo que he ido rompiendo niveles, ¿no?
Muchas veces me daba miedo hablar de estos temas con mi papá, con mi mamá. Sin embargo, muchas veces con mi padre he tenido unos encuentros bastante fuertes, y es que esta incomodidad no van a ser diálogos pacíficos, ¿no? De yo te expongo este argumento y yo considero que sí está bien y yo considero que esto está mal. No, las cosas se pueden subir de tono, ¿no? Y tal vez terminar enojadas, pero creo que, bueno, con mi padre compartimos las ganas de pelear por los derechos humanos, entonces eso siempre ha hecho que marquemos un horizonte, ¿no? Con mi madre ha sido un proceso muy bonito, y por eso yo creo que también es muy necesario hablar con nuestras familias, o por lo menos con las personas que tengamos más confianza, que a veces decimos como que, ¿será que sí le digo esto? ¿Será que no le digo? Y que nos lancemos a hablar poquito a poquito, porque eso contagia. Y para mí ha sido muy lindo ver que yo hay cosas que le comento a mi mamá, que aprendo de mis amigas, que aprendo del activismo, y que a ella me ha estado escuchando y ha ido desbloqueando cosas de su vida, ¿no? Porque ella también es una mujer y muchas veces no se hace el activismo por lo que lee, sino por su historia de vida o por lo que ve. Estamos aquí porque estas cosas nos atraviesan personalmente. También he logrado que con algunas amigas que no conocían algunas cosas ahora llegan a preguntarme, oye, ¿tú qué piensas de esto? Oye, ¿dónde puedo adquirir información de esto? Con algunas amigas se ha prevenido que sigan en casos de violencia de género con sus parejas. Ha sido muy maravilloso, a veces es muy incómodo. También he perdido amistades, también he perdido conversaciones y personas por dar estas posiciones, pero ha sido mucho más valioso, creo que, las vidas que he salvado, o que he sentido que he salvado, porque realmente ver que mis amigas o que mis amigues me han dicho, sabes que esto me ayudó a darme cuenta de alguna cosa de mi identidad, a poder validarme más, a salir de esta situación, es algo invaluable. Y también desde el cotidiano, haciendo realmente de lo político algo personal, también se van a lograr muchas cosas. Así que no tengamos miedo a perder, porque realmente cuando hay alguna ganancia respecto a temas de derechos humanos, la satisfacción es muy maravillosa. Y nada, eso. ¿Había alguna pregunta de eso? No, eso. ¿Qué más? Creo que es como, a veces es difícil porque las activistas todo el tiempo estamos en resistencia, ¿no? Estás como en resistencia con tu familia, estás en resistencia en los tribunales, estás en resistencia en las calles, entonces es también como muy desgastante, pero creo que es de esta idea de que la razón no pide fuerza. Entonces como que nosotros sabemos que tenemos la razón, pues ¿cómo no vamos a querer evidentemente un mundo que sea igualitario para todos? O sea, es como, es bien básico, ¿no? Pero claro, la gente vota en contra de la paz. O sea, eso es real también, ¿no? Entonces es como que estamos en esta resistencia continua, ¿no? Entonces, sí creo que no es como una tarea fácil, igual como lo dijo Cuyay, creo que el hecho de que te atraviese el cuerpo cambia la realidad. Mi activismo, ¿no? Y mi militancia es como una militancia que atraviesa la vida, pues yo soy familiar de víctimas de femicidio. Entonces, primero creo que lo más importante es como reconocer que te duele, reconocer que ese dolor también puede ser movilizador. Creo que la violencia, me atrevería a decir que a nadie, en ninguna familia, en ningún lugar, esta violencia deja de estar presente, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no dignificamos de alguna manera esta violencia, quizás porque no es nuestro momento, pero creo que la forma de dignificarla para mí ha sido haciéndole justicia. Yo me hice justicia a mí, creo que me sigo haciendo justicia, y creo que la forma de hablar y la forma de expresarlo, la forma de lucharlo en mayor o menor medida es eso. No es como no nos vamos a merecer esa justicia y esa vida digna para todos, ¿no? O sea, cuando salimos a la calle y ya vemos como a niñas súper pequeñas de empezar a reclamar por nuestros derechos, digo, ahí es donde vale la pena, ¿no? Te sigues llenando y dices, es como algo que comienza a funcionar. En Surpor estamos llevando un proceso que ahora se llama Juntas Nos Cuidamos. Son activistas, mujeres jóvenes, amas de casa, que están acompañando a otras a presentar sus medidas de protección. Es un proceso inicial, es la idea de la apuesta a la democratización del derecho, pero sí, cuando yo salgo de estos espacios y digo, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, es como, de verdad podemos hacerlo, de verdad podemos cambiar. A veces es muy desesperanzador, pero también creo que es esta idea de que la razón no pide fuerza y de que lo único que estamos queriendo es un mundo más justo para todas, para todos,
Y creo que por ahí va directamente el camino y el mensaje. Formas hay muchísimas, ¿no? El arte, yo estoy en las trincheras del derecho, tal vez me han aburrido, pero es explorar mi trinchera, pero creo que formas hay muchísimas, ¿no? Y creo que la idea es eso, ¿no? Como seguir buscando desde ahí, desde nuestra fuerza interior, desde ir sacando como esta dignidad también. Bueno, para mí la respuesta es bastante personal y es como lo que yo necesito para que eso se pluralice es existir, ¿ya? Como les decía hace un ratito, no es que nosotras como mujeres indígenas venimos hablando del aborto desde hace años. De hecho es un tema condenado a momentos por este patriarcado occidental, este enroque patriarcal entre el patriarcado originario y el patriarcado occidental, que nosotras no podemos hablar de eso porque somos únicamente dadoras de vida, las que cuidan la vida y tal. Entonces hay un recelo incluso de las propias organizaciones de hablar de esto, ¿no? Porque estamos atravesados por una colonialidad donde este sistema religioso nos ha permeado muchísimo más, ¿no? Y está ahí como muy vigente. Entonces para nosotros hablar de eso era como no, entonces que nosotros nos pongamos en escena y digamos yo voy a hablar del tema del aborto, le significa que otras mujeres de mis mismas condiciones se sientan no solamente representadas, sino se sientan convocadas de estar. Y eso nos ha pasado. Es como yo les vi hablando a ustedes y yo también siento lo mismo y ya. Y para nosotros ha sido un construir una narrativa, y ahí voy a hablar de dos dimensiones. La una más desde mi parte más organizativa pequeña, con colectivas que iniciamos a pensarnos el tema del aborto desde las mujeres indígenas, ¿no? Decíamos, a ver, busquemos en nuestro lenguaje a veces que hay la palabra abortar. Shuyuna es abortar, ¿no? Entonces, ya, bacán. Entonces, si existe en el lenguaje, es porque existe también en nuestras prácticas y en nuestra cosmogonía. Entonces, el empezar a discutirle desde ahí, desde nuestras propias prácticas personales, de nuestras propias existencias, era como sacarlo de la clandestinidad, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos hablando de este tema y nadie nos va a decir que no y que va a decir a ustedes no les corresponde, porque a nosotros nos duele, nos interpela, es una problemática que no solamente atraviesa una cuestión de la narrativa y de la cosmogonía, que ya la estamos poniendo también en discusión y les estamos planteando argumentos, sino que además es una urgencia de salud pública y de justicia social, porque son nuestras guaguas las que en las comunidades se están muriendo por abortos clandestinos inseguros, porque es ahí donde se afianza y donde, digamos, la colonialidad afianza las violencias, la violencia de género. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hemos construido también esta narrativa de organizarnos en la de salir de esta discusión de la soberanía del cuerpo como una cuestión únicamente de autonomía, digamos, de decisión personal, ¿no? Y que nos ha servido sacarla de estas otras dimensiones, de la salud pública, de la justicia social, pero también de la comunidad. ¿Cómo podemos hablar de derecho a decidir si no tenemos las condiciones, no solamente personales, sino comunitarias, de construir esa posibilidad de decidir, ¿no? ¿Qué pasa con las que sí queremos maternar? Yo recuerdo que hace algunos años yo no encontraba un lugar, y eso que yo también hablaba de derechos sexuales y reproductivos, también me pensaba el aborto, pero yo no me sentía cómoda en el mismo movimiento porque decía, yo soy una madre joven, tuve una hija muy joven y no sentía que tenía espacio en el feminismo. Por ser madre, porque a ratos mi hija hacía un montón de bulla en los espacios donde nos estábamos reuniendo y decía, a ver, entonces, ¿qué es esto? O sea, como pensémonos un ratito, si es que solamente queremos abortar libremente, abortar en condiciones seguras, o también queremos maternar en condiciones dignas, ¿no? Entonces, nosotros ahí nos hemos planteado como este lema, maternar, abortar, decidir, que toda la decisión que está atravesada por este cuerpo, ¿no? Esté mediado justamente en ese acompañamiento, que no es una cuestión autónoma meramente, porque es como regresar a esta cuestión de la clase y decir,
El pobre es pobre porque quiere. Nosotras no podemos abortar porque queremos únicamente, sino hay condiciones alrededor, condiciones estructurales, de acceso a la educación, de acceso al sistema de salud, el mismo acceso a la justicia, de conocer la ruta legal que define si es que podemos abortar o no. Entonces ahí nos planteamos todos estos retos, de los que queríamos abortar también, de los que queríamos planificar y finalmente ni abortar ni maternar, pero que queremos condiciones dignas también para acceder a métodos anticonceptivos, y que esto se hace en comunidad, que esta lucha para que todos podamos acceder a este derecho a decidir es de todas, ¿no? Que si la una se queda, la jalamos todas, esto es en comunidad. Entonces ahí discutimos y volvemos nuevamente a la interseccionalidad, porque no es lo mismo ser una mujer urbana, a ser una mujer indígena, una mujer precarizada, una mujer racializada, o lo mismo, yo puedo ser una mujer, por ejemplo, como yo, una mujer que sufre racialización, una mujer racializada, pero que finalmente ha tenido el privilegio de acceder a información, de poder formarse en el tema y de poder acompañar a otros. Entonces, eso nos encuentra de diferentes maneras, y la única manera de combatir y de poder acceder efectivamente al derecho a decidir, de gozar del pleno derecho a decidir, es en comunidad. Sí, totalmente de acuerdo, porque yo creo que también hay muchos falsos dilemas alrededor de las mujeres, de los cuerpos, las cuerpas que hablamos de estos temas. Yo recuerdo, me hacen pensar cuando había la lucha por también legalizar el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces decían, ok, si vas a legalizar el matrimonio igualitario quiere decir que no quieres el matrimonio entre personas heterosexuales. Si quieres decidir abortar, entonces no quieres maternar. Entonces, creo que hablar y encontrar espacios para hablar es súper importante, porque vas derrumbando estos mitos que van sosteniendo estos sistemas opresores. Y ahora sí, compas, para ir más o menos cerrando, vamos a ver qué tiene la caja misteriosa con las preguntas misteriosas. Ahora sí. Bien misterioso. Bien misteriosa nosotros. Vamos a ver quién quiere escoger. ¿Escogemos una? O una para todos. Depende de cuántos hay. Depende de cuántos hay. Sí, creo que una para una. Ahora sí, a ver. Sí, porque yo me van a dar una. Sin ver. La pregunta más cortita, contigo. La que quedó. A ver, empecemos por la Mayita, ahora sí. Mayita, ¿qué te preguntaron? Me dicen, ¿cuál es la ruta a seguir después de la sentencia de la Corte Constitucional? Bueno, creo que existen como muchas rutas a seguir. Bueno, después de la sentencia ya tuvimos como la ley, efectivamente. Creo que todavía tenemos como muchas estrategias que seguir. O sea, tenemos como primero intentar hacer efectiva la ley, aun cuando es una ley que no es ni justa ni reparadora. Creo que uno de los principales retos es lo que tenemos. Entonces, mientras sea lo que tenemos, es intentar buscar como estos baches que yo decía, ¿no? Como estos caminos que nos permitan efectivamente sacarle partido a esta ley y poder acompañar a la mayor cantidad de mujeres, niñas y adolescentes que deseen y que estén en situaciones de solicitar un acceso de aborto por violación. O sea, creo que ese es como uno de los retos fundamentales. Después no nos vamos a quedar con esa ley. ¿Qué vamos a hacer para efectivamente cambiar esa situación desde lo legal, que es un poco el trabajo que nosotras hacemos con nuestro CUNA? Entonces también tenemos como pensadas algunas acciones directamente de inconstitucionalidad, porque claro, esta ley es abiertamente inconstitucional en varios de sus articulados. Entonces estamos pensando directamente en el tema de las acciones de inconstitucionalidad, que las vamos a presentar. Igual siempre el reto va a seguir cómo sostenemos el resto del movimiento que está acompañando. Creo que también tenemos, como bien lo decía Gaby, ella decía que estamos en una ola de derechos muy fuerte. Entonces creo que justo las activistas que estamos llevando los temas de derechos sexuales y reproductivos a propósito de la sentencia de la Corte también estamos en riesgos. Entonces estamos acompañando directamente los procesos en contra de las activistas. Entonces creo que ese es otro de los retos que también tenemos a partir directamente de la sentencia de la Corte. Y también creería que sería interesante, como otro de los retos, es tratar de mirar el tema de criminalización. O sea, creo que la Corte también plantea que no debería existir ninguna mujer presa directamente por temas de aborto por violación. No sabemos si es que existe. Creo que hay una deuda pendiente, creo que es algo que también tenemos que hacer. Creo que por lo pronto ya con eso es bastante trabajo.
Mi pregunta es, ¿cómo hacer para que la sociedad asuma que el femicidio no es un crimen pasional? Creo que primero hay que partir desde que cada femicidio es una situación sistémica, ¿no? Es todo un sistema, todo un Estado, toda una sociedad y una cultura que están aliadas para permitir que estas cosas sucedan y que los violentadores y los femicidas queden impunes. Y además todavía más creen que nos dan reparaciones ejerciendo una justicia punitivista que solo lleva a que esas personas supuestamente se pudran en la cárcel y no nos preguntan a las víctimas, a los sobrevivientes, qué realmente necesitamos, qué realmente queremos para que se nos repare, ¿no? Como siempre, los estados y los gobiernos nos siguen dando pequeños curitas para que creamos que se están sanando las cosas cuando no es así. Creo que también eso pasa por cuestionarnos también que nos han enseñado, ¿no? que el amor, que el afecto pasa por la violencia, pasa por conflictos que llegan a estos estadios muy violentos cuando no es así. A mí me impresionó mucho cuando vi una gráfica del ciclo de la violencia y yo pensaba que solamente esas cosas eran normales de una pareja. Me dijeron que eso sucedía, que así era, que desde chiquites, ¿no? Cuando te dicen, si te pega es porque le gusta, si te está insultando es porque seguramente tiene algo contigo, si te cela es porque realmente te quiere, y hay que comenzar a deconstruir todas estas cosas y también a cuestionarnos la institución en sí del amor. Nos ven en esta institución del amor solo para estar aguantando, y sobre todo a las feminidades y a las mujeres, ¿no? Para aguantar, para sostener, para trabajar, porque yo le amo, voy a trabajar para llevar dinero a la casa, voy a trabajar en la casa y también voy a trabajar para cuidarle a mi pareja y para que entienda cosas, ¿no? Entonces, sí, creo que también hay que cuestionarnos mucho la institución del amor y cómo ésta ha ido accionando para sostener todas estas violencias sistémicas, ¿no? Y también creo que otra vez hago esta invitación a la incomodidad, porque también la incomodidad es cuestionarnos nuestros privilegios. Y sobre todo para los hombres cis hetero, ¿no? Es muy incómodo que te digan, vos estás teniendo conductas machistas, y siendo un hombre es casi imposible que dejes de tener conductas machistas. Está bien, asúmanlo, es necesario que lo vean, que les duela, que algunos sí tienen esa empatía, que les duela tener el privilegio, y que también asuman que día a día ustedes aportan para que se nos oprima a las feminidades, a las disidencias y a las mujeres. Incomodarnos así desde reconocer nuestros privilegios también. Mi pregunta es, ¿qué nos falta para llegar a lograr el aborto libre, seguro y gratuito para todos? Bueno, voy en la misma línea de lo que ha dicho Puya. Lo fundamental es el cambio de los patrones socioculturales, este cambio de imaginarios sociales que tenemos, primero, que naturalizan la violencia hacia las mujeres. La violencia se aprende en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Si aprendemos a violentar a las mujeres, es el primer sujeto que da la vida en nuestros hogares, que nos cuida, que no recibe un salario, pero que además es violentada, que es explotada, se puede explotar a cualquier otro ser humano. Y se aprende en el cuerpo de las mujeres porque es ahí donde se empieza a desconocer como válida, o se empieza a desvalorizar a la feminidad y por lo tanto a las diversidades sexogenéricas, a lo femenino, ¿no? A lo que, digamos, se considera no masculino en esta lógica patriarcal, ¿no? Entonces, primero ir por ahí y en ese camino reconocer la autonomía de los cuerpos, ¿no? De ese sujeto como un sujeto autónomo, de poder tomar decisiones, cambiar todos esos prejuicios que nacen ahí, y en el caso específico que nos permita hablar sobre aborto legal, seguro y gratuito, hablar de todos los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, de cómo concebimos con placer, de cómo disfrutamos nuestra sexualidad con placer, de cómo maternamos o abortamos desde estas lógicas, ¿no? La diversidad sexogenérica, por ejemplo, de cómo
habitar también estos cuerpos y de cómo también se relaciona el aborto con estos cuerpos, por ejemplo. Entonces ir como desmitificando y sacando esos prejuicios, ir cambiando esos imaginarios, porque de esa manera vamos a tener un aborto libre y seguro, porque las mujeres estamos en esa condición de autogobierno, de autogestión, de tener nuestros abortos en casa, de tener nuestros abortos seguros, abortos libres, ¿no? Podemos construir ese camino. En este momento ya se están haciendo, hay redes de acompañamiento, nosotras mismas tenemos ya la información para acompañar a compañeras que necesitan un aborto y hacerlo de manera segura, hacerlo de manera acompañada, ¿no? El reto es de que esto sea gratuito y que realmente llegue a que desde el Estado se pueda garantizar esto, porque ahora todas abortamos, ¿ya? Entonces, ¿lo hacemos de manera segura? Sí, muchos lo estamos haciendo de manera segura porque ya tenemos el conocimiento de que se puede hacer con medicamentos, ¿no? Que lo podemos hacer desde casa. Falta que sea gratuito para que sea accesible a todas y que deje de ser un privilegio de que pocas puedan acceder. Ese es nuestro camino. ¿Qué nos falta? Seguir logrando políticas públicas y legislaciones que para la progresión de los derechos humanos de las mujeres, en este caso el derecho a la salud integral, parte de esto los derechos sexuales y reproductivos y por lo tanto el aborto, y por otro lado ir tejiendo también entre nosotros conocimiento para que podamos tener acompañamientos efectivos y hacer real ese autogobierno que lo estamos construyendo. Compas, muchísimas gracias. Realmente decirles que lamentablemente este invitatorio ya se va cerrando porque es lunes y ya no podemos acabarnos todas las cervezas por ser el día lunes, pero realmente agradecerles. Yo quisiera resaltar lo último que tú has dicho, ¿no? Me parece que no podemos seguir tolerando políticas hipócritas donde por un lado nos reducen todo el tema de políticas y presupuestos de derechos sexuales y reproductivos y al mismo tiempo nos condenan por querer abortar de forma libre, segura o por querer protegernos de todas estas violencias que terminan en estos crímenes estatales y no pasionales. Así que bueno, agradecerles un montón. Quizás lo último que les pediría es para invitarles a nuestros panas, amigos, amigas que nos están viendo, que están acá, dónde nos vemos, cuándo hay que salir y por qué hay que salir este 1 de octubre. Gracias, Nati. Bueno, la convocatoria está hecha para este sábado 1 de octubre a nivel nacional. Hay movilizaciones en todas las provincias, de las ya confirmadas y públicas, están en Esmeraldas, en Carchi, están en Ambato, las compañeras de la Tacunga se van a movilizar hasta Caquito, van a haber compañeras de provincias aquí, y aquí en la ciudad de Quito específicamente les invitamos a que todos, todas, todes vayan. Nos encontramos en el Parque El Arbolito a las 11 de la mañana para dirigirnos. Bueno, la ruta todavía por seguridad no la queremos como hacer pública, pero nos encontramos en el Parque El Arbolito. Las consignas diversas, las consignas en contra de la violencia, en contra de este estado femicida, que como empecé diciendo nos mata de diversas maneras. Así que todas estamos invitadas. No dejen de ir con sus familias, a quienes sientan indignación de esto, ¿no? De esto que estamos viviendo, que se sientan comprometidos, de que fue María Belén, pero también tenemos una Valentina que está ahí, tenemos una Lidia, ¿no? Tenemos una Maribel, tenemos una Vanessa, tenemos un montón de nombres que ir nombrando, que nos duele, y no queremos seguir siendo cifras, no queremos seguir poniendo comas a esos nombres, queremos ponerle un alto a esto, y como decíamos, la única forma es haciendo una movilización radical, contundente, fuerte. Tenemos la capacidad de hacerlo, sostuvimos octubre, sostuvimos junio del 2022, tenemos la capacidad de sostener y de sentarle en una mesa técnica al Estado y que realmente nos dé respuestas. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales, a todas las colectivas. Se ha difundido un comunicado donde están los puntos que exigimos coyunturalmente y de manera estructural también. Así que ayúdennos a difundir esto, que lleguen más personas y que la indignación crezca y que salga de redes sociales y que se aterrice en la calle, porque lo único que nos ha llevado a transformar la historia es la lucha y la protesta social. Yo creo que para las disidencias eso tenéis
chicas, es muy importante salir porque a nosotros tampoco nos han permitido decidir sobre nuestras cuerpos, seamos capaces de gestar o no, no nos han permitido elegir libremente y vivir libremente nuestros afectos, nuestros vínculos, experimentar desde nuestra cuerpo libremente, y eso también nos atraviesa a nosotros, y también es muy necesario que compartamos la rabia para que también compartamos las soluciones de este problema, y también como un acto de catarsis, ¿no? Es muy necesario ir justamente a poner la indignación para que las cosas se transformen. También, bueno, o sea, primero como sumarnos como a la convocatoria, efectivamente, creo que es el tiempo de tomarnos las calles, así como nos tomamos los espacios, tomar las calles, tomarnos los espacios y no soltarnos, creo que eso es como el reto, ¿no? Como no soltarnos ni soltarnos. Entonces creo que ahí vamos a estar resistiendo, creo que resistimos ya desde todos los espacios, pero esta resistencia que sea para avanzar y sobre todo como para garantizarnos, ¿no? Garantizarnos esta vida digna que nos merecemos. Entonces vamos a estar en las calles, vamos a estar en los tribunales, porque, o sea, realmente por María Belén, por todas las 206 mujeres que hasta el 3 de septiembre de este año han sido víctimas de femicidio, nadie se cansa. No, les pido un fuerte aplauso para así que nada, pues nos estaremos movilizando y ya saben, pues 1 de octubre vamos a estar en las calles de todo el país porque sí, igual somos diversos, pero realmente con este horizonte de igualdad y de justicia por nuestros derechos. Así que gracias, panas, y les esperamos el siguiente equitorio, ¿no? Una buena noche. Gracias.